Poca gente sabe esto, pero Albert Einstein describió en registros poco divulgados que el alma, al dejar el cuerpo, no se pierde en el caos del universo. Él afirmaba que existe una fuerza inteligente guiando cada espíritu hacia su nuevo destino. En una de sus reflexiones más profundas, confió a amigos cercanos que tuvo una visión durante un estado de conciencia alterada. Vio almas siendo recibidas por grupos espirituales con quienes tenían lazos invisibles, lazos de amor y aprendizaje. No es azar, es frecuencia, habría dicho. Según él, el alma no vaga sola. Es conducida con precisión a una nueva familia de almas, donde podrá continuar su evolución. Nadie le creyó. Era Einstein, el científico, hablando de algo que ni la ciencia osaba tocar. Pero él veía, y hoy, décadas después, todo lo que él describió comienza a tener sentido. ¿Estaría él accediendo a un conocimiento prohibido? ¿O simplemente vislumbrando aquello que siempre estuvo más allá del velo de la materia? Einstein nunca separó ciencia de espiritualidad, aunque el mundo haya insistido en ello. En sus escritos más íntimos, muchos descubiertos apenas después de su muerte, él habla de un campo de unidad vibracional que interliga conciencias. En ese campo, el alma no está aislada, sino que es atraída por resonancia a aquellos que comparten su esencia. Es por eso que, según él, incluso después de la muerte, reencontramos a personas con quienes tenemos lazos profundos. La muerte, en ese sentido, no es un fin, sino un desplazamiento coordinado por la inteligencia del universo. Una travesía silenciosa, donde el alma, como un cometa guiado por magnetismo espiritual, encuentra su nueva morada. Y en ese nuevo hogar hay rostros conocidos, aunque nunca los hayamos visto antes. Si sientes que esta verdad resuena dentro de ti, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Este es solo el comienzo de algo que puede transformar la forma en que comprendes la vida y lo que viene después de ella. Einstein relató que, durante una noche de meditación profunda, fue invadido por una especie de visión lúcida. Se vio fuera del cuerpo, flotando sobre una ciudad hecha de luz y formas geométricas vivas. En ese espacio, las almas se movían como estrellas inteligentes, agrupándose por afinidad. No había palabras, solo reconocimiento. Él comprendió, en ese momento, que la verdadera familia no se define por genética o convivencia terrenal, sino por un entrelazamiento espiritual que precede al nacimiento y continúa después de la muerte. Dijo que esas familias de alma se reconocen por el campo vibracional, como si cada una emitiera un sonido único que solo los suyos pudieran oír. Cuando un alma despierta del otro lado, ese sonido atrae a sus iguales. Y es así como comienza la reunión espiritual, no con reencuentros teatrales, sino con silencios llenos de sentido. Esas visiones fueron mantenidas en secreto por mucho tiempo, quizás por miedo al ridículo o a la incomprensión. Pero para Einstein no eran divagaciones, eran experiencias reales que lo marcaban profundamente. Él decía que la ciencia un día probaría que el amor no es un sentimiento, sino una fuerza cuántica que organiza las almas en familias cósmicas, y que después de la muerte es esa fuerza la que orienta nuestro camino. Muchos de sus colegas se burlaron, pero él continuaba. Así como la gravedad une cuerpos, el amor une conciencias. Según él, el alma no necesita mapas para saber a dónde ir. Al dejar el cuerpo, ella se acuerda de quién es y de dónde vino. Y entonces, como un río volviendo a su nacimiento, ella encuentra el grupo al cual pertenece. Una familia que puede no haber estado con nosotros en esta vida, pero que siempre estuvo a nuestro alrededor. Lo que más impresiona es la forma en que Einstein describía ese proceso con tanta claridad. Él afirmaba que algunas almas permanecen cerca de la Tierra por elección, para ayudar a los que se quedaron, o porque todavía están ligadas emocionalmente a personas o lugares. Otras siguen inmediatamente hacia sus nuevas familias, en planos donde el tiempo no existe como aquí. Él hablaba sobre esto con la certeza de quien ya había vivido muchas vidas. Para él, el alma era eterna y sus jornadas cíclicas. A cada retorno encontrábamos rostros familiares en cuerpos diferentes,
representando nuevos papeles, pero con la misma conexión invisible. Era como si estuviéramos todos dentro de una gran obra, donde los personajes cambian, pero la esencia permanece. Y todo esto, según él, era parte de una matemática divina que él solo comenzaba a entender. Durante años, Einstein buscó traducir esas experiencias en lenguaje científico, pero decía que algunas verdades no caben en fórmulas. Él escribió que el campo cuántico del amor es más preciso que cualquier ecuación, pues jamás falla en unir a quien debe estar junto, y que cuando un alma pierde su cuerpo físico, ella no entra en el vacío, ella entra en un llamado, un sonido silencioso, una frecuencia de retorno, y en ese llamado encuentra a aquellos con quienes dividió promesas de alma, no por destino ciego, sino por elección consciente antes de nacer. Esto cambia todo. Significa que incluso los dolores que sentimos al perder a alguien son solo pausas temporales, que nada se pierde y nadie se queda solo del otro lado, y que quizás, al final de nuestra jornada, seamos nosotros los rostros familiares que alguien está esperando reencontrar. Einstein decía que el alma, al dejar el cuerpo, no solo es acogida, sino también orientada. En sus visiones, él veía entidades de luz, guías espirituales, que se presentaban como profesores cósmicos. Ellos no ordenaban, sino que sugerían caminos, mostraban registros de vidas pasadas, revelaban acuerdos hechos antes del nacimiento y ayudaban al alma a recordar sus propósitos. Uno de los aspectos más conmovedores era la forma en que esas entidades respetaban el libre albedrío. Incluso del otro lado, el alma es libre para elegir entre retornar a la tierra, permanecer en esferas de aprendizaje o reunirse con su familia de origen. Einstein veía esto como un sistema de amor y respeto infinitos. Él escribió: "La conciencia no es forzada, es invitada". Esa frase resuena como un susurro de sabiduría viniendo de una mente que ultrapasó la lógica. Para él, el universo no impone. Él acoge, y en esa acogida reencontramos a aquellos que nunca dejaron de amarnos. Había momentos en que Einstein parecía dividido entre la mente científica y el corazón espiritual, pero él mismo decía que era en esa dualidad que encontraba la verdad. En uno de sus últimos cuadernos de anotaciones, escribió sobre la sensación de estar siendo observado por ojos antiguos y bondadosos, como si conciencias superiores estuvieran siempre próximas, esperando el momento justo para conducirnos. Esa sensación lo acompañaba desde la juventud, pero solo la comprendió mejor tras sus visiones espirituales en la madurez. Él creía que nuestra conexión con la familia espiritual comienza aún en esta vida. Son encuentros que despiertan algo inexplicable, una mirada, una voz, una presencia que parece familiar sin motivo lógico. Einstein llamaba a esto ecos del antes, señales de que ya pertenecimos unos a otros en existencias pasadas. Para él, cada reencuentro aquí es un recordatorio de que la muerte no separa. Ella solo reposiciona las piezas del tablero cósmico. Una de las descripciones más conmovedoras de Einstein hablaba sobre el momento exacto en que el alma atraviesa el umbral entre mundos. Él describió esto como atravesar un espejo de niebla. Del otro lado todo parecía más nítido, más verdadero. Los rostros espirituales que lo recibían sonreían con los ojos y no había necesidad de palabras. El alma sentía, sabía. Era reconocida no por el nombre, sino por la vibración. Y entonces, como en un abrazo sin brazos, ella era envuelta por una sensación de pertenencia absoluta. No había juicio, solo acogida. Esa imagen del alma siendo recibida como alguien que vuelve a casa era, según él, la explicación más clara para lo que muchos llaman cielo. No un lugar de nubes y arpas, sino un estado de conciencia donde todo tiene sentido y donde finalmente recordamos quiénes realmente somos. Para Einstein, esto no era religión, era física espiritual. Era sobre frecuencias, campos de atracción, vibraciones que trascienden la materia. Él decía que la Tierra es solo uno de los muchos campos de experiencia del alma y que, al morir, no vamos a un lugar,
sino a una franja vibracional compatible con nuestro estado interior. Es en esa nueva frecuencia que encontramos a las almas con quienes resonamos, con quienes hicimos pactos de evolución. Él creía que las familias espirituales tienen misiones colectivas. Si un alma se pierde o se duerme, otras se mueven para ayudarla, aunque eso signifique reencarnar nuevamente. No por castigo, sino por amor. El amor verdadero no desiste, él retorna, escribió. Esa comprensión cambia radicalmente lo que pensamos sobre la vida después de la muerte, quita el miedo y coloca en su lugar una esperanza silenciosa, pero inmensa, la de que nunca caminamos solos. Las anotaciones de Einstein sobre esto fueron durante mucho tiempo ignoradas o consideradas fantasiosas, pero recientemente estudiosos comenzaron a percibir que sus conceptos de campo unificado y entrelazamiento cuántico son mucho más cercanos a la espiritualidad de lo que se imaginaba. Él mismo escribió que el amor era la verdadera teoría unificadora, no solo entre fuerzas físicas, sino entre almas, y que es esa fuerza la que nos reconduce, después de la muerte, al círculo sagrado de almas con quienes tenemos acuerdos de milenios. Einstein creía que, cuando sentimos un amor profundo e inexplicable por alguien, estamos testimoniando uno de esos lazos siendo activado. No es solo emoción, es reconocimiento vibracional, algo que ultrapasa el tiempo, los cuerpos y la lógica, y que continúa conduciéndonos incluso después de que el corazón deja de latir. Esa es quizás su mayor revelación. El amor como el hilo invisible que cose todas las vidas en un tapiz eterno. Pero había algo aún más sorprendente en sus visiones. Einstein describía que el alma no solo reencuentra a su familia espiritual, sino que también comprende los porqués de cada dolor vivido. Él vio almas abrazando a aquellas que, en vida, les causaron sufrimiento. No por sumisión, sino por comprensión. Todo formaba parte de un plan mayor de despertar. Para él, la muerte no revela solo rostros conocidos, sino verdades olvidadas, y en esa revelación, el alma se libera. Él decía que el perdón ocurre naturalmente del otro lado, porque allí vemos el todo, y no solo el momento, y que, al encontrar a su nueva familia espiritual, el alma entiende que cada experiencia fue una preparación para ese reencuentro, que todo valió la pena, y que incluso aquello que aquí llamamos pérdida, allí es visto como parte del reencuentro. Es en ese punto que Einstein se emocionaba, porque sabía que, al final, el amor siempre encuentra el camino de vuelta. Durante una conversación confidencial con un amigo íntimo, Einstein comentó que tuvo un sueño repetitivo por muchos años. En él, atravesaba un desierto oscuro y silencioso, pero al final siempre surgía un puente hecha de luz dorada. Al cruzarla, era recibido por voces que lo llamaban por el nombre del alma, no por el nombre de la tierra. Él despertaba con lágrimas en los ojos y una sensación de paz indescriptible. Creía que aquello era un recuerdo espiritual de su propio origen, y más que eso, una previa de lo que todos vivirían después de la muerte. Él insistía en que, al dejar este mundo, somos recordados de quienes realmente somos. Y es en ese recuerdo que reencontramos a nuestra verdadera familia, aquellos que comparten la misma misión, la misma chispa creadora. Einstein creía que la muerte no nos lleva lejos. Ella nos trae cerca, cerca de quien nunca dejó de esperarnos entre los velos invisibles de la existencia. Él también hablaba de la sincronicidad como un mecanismo de orientación entre las almas. Decía que encuentros significativos en esta vida no eran casualidades, sino ajustes espirituales hechos por esa familia invisible. Eran como señales para recordarnos nuestro camino. En sus diarios escribió que cuando dos almas destinadas a reencontrarse cruzan sus caminos, algo en el tiempo se curva para facilitar ese encuentro. Para él, los momentos de déjà vu, los sueños con personas desconocidas e incluso ciertos sentimientos de añoranza sin explicación son pequeñas señales de que nuestras familias espirituales están cerca, guiando cada paso. Esto no eliminaba los dolores de la vida, pero les daba un sentido mayor.
Einstein veía el sufrimiento como parte de un proceso de refinamiento vibracional, y que cada dolor nos aproxima a la frecuencia donde reencontramos a los que vibran como nosotros, los que nos aman de verdad, más allá del cuerpo y del tiempo. En una de sus últimas cartas, él hizo una afirmación que aún intriga a estudiosos: no seremos juzgados por un Dios externo, sino acogidos por aquellos que amamos y olvidamos. Para Einstein, el verdadero juicio era interno. El alma, al revisar su trayectoria, comprende el impacto de cada elección y siente profundamente los efectos causados a los otros. Pero no hay condenación, hay aprendizaje y, más importante, hay reencuentro. Él creía que nadie llega solo al otro lado. Siempre hay alguien esperando. Un guía, un hermano espiritual, un amor de otras eras. Incluso las almas que se sienten perdidas acaban siendo encontradas, porque el vínculo de la verdadera familia espiritual es inquebrantable. Ella puede dispersarse por encarnaciones, por dimensiones, por desafíos inmensos, pero nunca se deshace. Y es justamente ese reencuentro que marca el inicio de una nueva jornada de curación, perdón y expansión del espíritu. Einstein también creía que existen almas que eligen quedarse entre los mundos. Él las llamaba manecillas del tiempo. Serían seres de elevada conciencia que, incluso teniendo la chance de ascender, optan por permanecer cerca de la Tierra para auxiliar a otras almas a encontrar su camino de vuelta. Para él, esos seres muchas veces se manifiestan como presentimientos, intuiciones o incluso en sueños donde traen mensajes. Él llegó a relatar que, tras una de sus experiencias místicas, sintió la presencia constante de uno de esos guías. Nunca vio su rostro, pero reconocía su vibración. Y era esa presencia la que lo fortalecía en las horas más difíciles. Según él, esas almas no pertenecen más a una única familia espiritual, sino que sirven como puentes entre varias, ayudando en el proceso de reconexión. Son como faros silenciosos, siempre encendidos, siempre atentos, recordándonos que nadie está fuera del plan divino. Al estudiar patrones numéricos y la geometría sagrada, Einstein encontró lo que llamaba firma vibracional de las almas. Él creía que cada conciencia poseía una frecuencia única, que podía ser identificada y trazada como una ecuación sutil. Esa firma sería la clave para el reencuentro con la familia espiritual tras la muerte. Decía que los encuentros del otro lado no ocurren por casualidad, sino por resonancia precisa, y que al elevar nuestra vibración en vida, a través del amor, de la compasión, del autoconocimiento, nos aproximamos energéticamente a aquellos que nos esperan. Para Einstein, morir no era desaparecer, era sintonizarse. El alma que vibra en el miedo se aleja, la que vibra en la entrega se aproxima, y en ese proceso reencontramos a quien compartió con nosotros los pactos más antiguos, aquellos que, incluso a la distancia, continuaron guiándonos con la fuerza silenciosa del alma. Einstein veía todo esto como un gran experimento cósmico, donde cada alma tiene el libre albedrío para elegir el momento del reencuentro. Él decía que incluso aquellos que yerran gravemente tienen la chance de reencontrar a su familia espiritual, pues el amor verdadero no excluye, solo espera. Y ese amor, según él, es la verdadera energía unificadora del universo. No el amor romántico ni el amor idealizado, sino el amor incondicional, que reconoce la esencia del otro, incluso bajo las capas más densas de la ilusión. Para él, ese amor es lo que reconstruye los puentes entre las almas, incluso tras siglos de separación. Y es por eso que el alma, al despertar del otro lado, nunca está perdida. Ella puede estar confusa, herida, desacreditada. Pero siempre habrá una luz en el horizonte, y esa luz es la memoria vibracional del amor que la aguarda, paciente, hasta que ella esté lista para volver. Einstein solía decir que, del otro lado, el tiempo se curva y revela todas las versiones que ya fuimos. Y que en ese instante de revelación comprendemos por qué nacimos donde nacimos, por qué amamos a ciertas personas con tanta intensidad y por qué algunos dolores nos acompañaron desde temprano.
Él creía que cada elemento de la vida carga un código de recuerdo. Al morir, el alma accede a ese código con claridad y ve las conexiones ocultas entre eventos y almas. Es en ese momento que la nueva familia espiritual se revela completamente. No es algo que se impone, sino que se reconoce. Como si, tras las máscaras terrenales, siempre estuviéramos esperando ese reencuentro. Einstein comparaba esto al ajuste de lentes. De repente, todo queda nítido y percibimos que nunca estuvimos solos, que cada desafío fue orquestado por amor y que cada ausencia aparente era en realidad un espacio reservado para el reencuentro. Durante sus últimas reflexiones, Einstein afirmó que el universo espiritual no es distante o superior, sino apenas más sutil, y que muchos sienten su presencia sin saberlo. Cuando alguien mira al cielo y siente añoranza sin saber de qué, o cuando oye una música y se emociona sin razón, él decía que esos son los toques del alma, recordando su origen. Para él, esos recuerdos surgen porque la familia espiritual está siempre en contacto, aunque de forma imperceptible. Son esas pequeñas conexiones las que nos preparan para el momento del retorno. Y cuando ese momento llega, la transición es menos aterradora de lo que imaginamos. Es como despertar de un sueño agitado y percibir que estamos rodeados por aquellos que nos aman desde siempre. Einstein afirmaba que el alma, al atravesar el umbral de la muerte, no siente miedo, siente alivio. Y en ese alivio, ella escucha los ecos del hogar verdadero llamándola de vuelta. En sus escritos privados hay una frase que resume con perfección su visión sobre el alma y su familia espiritual. La muerte no separa, ella reposiciona. Para él, todo es movimiento, todo es transición. El alma jamás deja de existir, apenas cambia de estado. Y en ese cambio reencuentra lo que es esencial. Él relataba que muchas veces, al meditar o soñar, sentía presencias conocidas a su alrededor. Sabía que no estaban más en la tierra, pero podía sentirlas como si estuvieran apenas en una habitación al lado. Esa percepción era para él una confirmación de que los lazos del alma son eternos, y que incluso cuando estamos encarnados, la familia espiritual continúa a nuestro lado, susurrando consejos, ofreciendo fuerza invisible, aguardando el momento del reencuentro con paciencia amorosa. Era por eso que Einstein nunca tuvo miedo de la muerte. Él sabía que ella era solo un puente. Einstein también creía que ciertas almas nacen en familias biológicas muy diferentes de sus familias espirituales. Para él, esto sucede porque hay aprendizajes que solo pueden ser vividos en contextos desafiantes. Él decía que no siempre nacemos entre los nuestros, pero que siempre volvemos a ellos al final. Esa idea explicaba, según él, el porqué de tantas personas sentirse desplazadas desde temprano. Son almas antiguas, en misiones específicas, temporalmente lejos de su origen vibracional, pero que, tras la muerte, son inmediatamente reconocidas y acogidas por sus verdaderas familias. Esto trae confort a quien vive con la sensación de no pertenecer, porque muestra que la sensación no es un error, sino una señal, y que el pertenecer que tanto buscamos aquí muchas veces solo será plenamente sentido del otro lado, donde los ojos ven el alma y no la apariencia. Curiosamente, Einstein no hablaba de esas cosas con el tono místico que se esperaría. Él usaba la lógica, la coherencia, la observación. Para él el universo espiritual era tan real como la gravedad. La diferencia era que pocos sabían medirlo. Él veía la espiritualidad como una ciencia futura que un día uniría corazón y razón, y su papel, creía, era lanzar las primeras semillas. Dijo cierta vez que la añoranza inexplicable que sentimos por personas que aún no conocemos es la memoria vibracional de vidas pasadas. Son llamados silenciosos de nuestra verdadera familia, que nos esperan más allá de la materia. Para él, cuando morimos, esa añoranza se disuelve, porque el reencuentro apaga la ausencia, como la luz disipa la sombra, y en ese reencuentro todas las preguntas encuentran respuesta, no por las palabras,
sino por la vibración del amor reencontrado. Un amor que, él decía, nos reconstruye por dentro. Y era por eso que hasta el fin de la vida, Einstein creía que el mayor milagro de la existencia no era el nacimiento, sino el reencuentro. Él veía cada existencia como un viaje y cada muerte como un retorno silencioso, íntimo, donde todo lo que nos parecía extraño pasa a tener sentido. Y al atravesar esa frontera, el alma descubre que nunca estuvo perdida, apenas temporalmente alejada de su hogar. Él afirmaba que al reconocer a su verdadera familia espiritual, el alma se acuerda de todos los pactos, todas las promesas, todas las esperas, y entiende que nada fue en vano, ningún dolor, ningún error, ningún alejamiento. Todo formaba parte de una danza sagrada que culmina en el abrazo eterno con aquellos que realmente pertenecen a nosotros. Y es en ese recuerdo que el alma encuentra la cura, no como un fin, sino como un nuevo comienzo. Einstein creía que el reconocimiento entre almas no exige explicación. Cuando el alma llega al plano sutil, ella simplemente sabe. Reconoce en el otro un fragmento de sí misma, una presencia que resuena como un eco antiguo. Él decía que ese reconocimiento ocurre incluso entre almas que nunca se encontraron en esta encarnación, porque los vínculos no nacen en el tiempo físico. Ellos vienen de antes, de existencias paralelas, de promesas hechas en silencio, de experiencias que dejaron marcas eternas, y por eso, al morir, nadie llega como un extraño. Cada alma es esperada. Cada alma es acogida por aquellos que ya sienten su llegada antes, incluso de que ella atraviese el umbral. Einstein veía esto como la más bella manifestación del orden cósmico, una prueba de que el universo, por más vasto que parezca, es un hogar estructurado, donde ninguna pieza se pierde. Todo retorna a su lugar, guiado por amor y memoria espiritual. En su diario final, él escribió: «El alma viaja entre mundos, pero su esencia permanece fiel a los que ama». Esa frase resume la profundidad de su entendimiento. Para Einstein, el alma no es un viajero solitario. Ella es parte de una constelación espiritual, orbitando en torno a otros seres con quienes comparte propósitos. Incluso cuando un alma decide encarnar sola, ella nunca está verdaderamente sola. Sus hermanos de jornada la acompañan a la distancia, ofreciendo señales, sueños, inspiraciones. Y cuando llega la hora de la partida, son los primeros en extender la mano, no para juzgar, sino para guiar. Esa imagen lo emocionaba profundamente. Él decía que nadie debería temer a la muerte, porque ella es en realidad un retorno a ese campo de amor compartido, donde cada alma ocupa el lugar que siempre fue suyo, donde ninguna ausencia es eterna y todo reencuentro es inevitable. Hay una parte poco conocida de su correspondencia con investigadores espirituales, donde él describe la visión de una biblioteca hecha de luz. En ella, cada alma podía revisitar los momentos más importantes de sus jornadas, y allí era posible ver cuándo los caminos se cruzaron con su familia espiritual, aunque en la Tierra esos encuentros hayan sido breves. Einstein decía que incluso una mirada rápida en la calle, una conversación casual, podía haber sido un reencuentro planeado hace siglos. Porque para las almas, el tiempo se organiza de manera diferente. No es la cantidad de momentos, sino la intensidad vibracional la que define la importancia de una conexión. Por eso, muchos reencuentros espirituales ocurren en silencio, sin palabras, sin explicaciones, apenas la certeza interior de que algo antiguo y sagrado fue tocado. Esa certeza, decía él, es la prueba de que los vínculos del alma jamás se quiebran. Einstein también abordaba las familias espirituales como núcleos de aprendizaje colectivo. Creía que esas familias evolucionaban juntas, pasando por experiencias complementarias en diferentes encarnaciones. Si alguien tropezaba, los otros se movían para ayudar. Era como un organismo vivo, donde cada parte influencia el todo.
Él veía esa interdependencia como la base de la verdadera fraternidad universal, un concepto que trasciende religión, cultura o biología. Para él, los verdaderos hermanos de alma no son los que comparten la sangre, sino los que comparten la misión, aquellos que ayudan al alma a acordarse de quién ella es, aquellos que, incluso en los momentos más oscuros, ofrecen una llama de luz, y cuando esa llama se apaga aquí, es encendida nuevamente del otro lado por manos conocidas que aguardan en silencio. Esa imagen lo acompañó hasta el fin de su vida. Incluso en los momentos más racionales, Einstein dejaba escapar en sus escritos que había algo mayor guiando todo. Él decía que, por más que intentase explicar el universo con números, era en lo invisible que él encontraba las respuestas más verdaderas. Y una de esas verdades era la certeza de que ninguna alma se pierde para siempre, que incluso las que se sumergen en las tinieblas de la culpa o del olvido son llamadas de vuelta. La familia espiritual no desiste. Espera, envía señales, coloca personas en nuestro camino, y cuando el alma está lista, el puente se forma, sin ruido, sin milagro aparente, apenas con la fuerza silenciosa del amor incondicional. Einstein decía que esto es lo que sostiene el cosmos, la insistencia del amor en reencontrarnos, incluso cuando huimos, incluso cuando olvidamos quiénes somos. Al final, siempre hay una llama encendida esperándonos en casa, y ese hogar está hecho de almas que jamás nos dejaron. Einstein dejó claro en su última anotación conocida que el amor no es apenas un sentimiento, es una tecnología espiritual, una fuerza con leyes propias, capaz de atravesar dimensiones, curar memorias y unir lo que parecía irreconciliable. Él creía que todo ser humano carga en sí un dispositivo interior que reconoce a su familia espiritual. A veces, ese reconocimiento ocurre en vida por medio de una conexión inexplicable. Otras veces, solo se revela tras la muerte, pero es inevitable. No importa cuánto tiempo pase, cuántas vidas sean vividas, lo que es verdadero se reencuentra, y es por eso que, para Einstein, la muerte no es trágica, es reveladora. Es el momento en que todas las piezas vuelven a su lugar, y el alma, en fin, comprende la perfección del plan. Si este video tocó algo en ti, considera dejar tu comentario y compartir con alguien que necesita este mensaje. Tu gesto puede ser el inicio de un reencuentro hace mucho esperado. Einstein también reflexionaba sobre el papel del dolor en la preparación para el reencuentro espiritual. Él creía que el dolor nos abre, rasga los velos de la ilusión y nos hace más sensibles a la frecuencia de nuestra verdadera familia. Para él, el sufrimiento no es castigo, sino un recordatorio de que existe algo además de la materia esperándonos. Un alma que sufre profundamente está, muchas veces, en proceso de alineamiento con su origen vibracional. Y es en ese proceso que ella comienza a escuchar el llamado silencioso de los suyos. El dolor, decía él, es el afinador del alma. Ella nos aproxima a aquellos que sienten lo mismo, que vibran en el mismo campo de experiencia. Y así, incluso sin saber, estamos siendo conducidos para el reencuentro. Einstein veía esto como un ciclo. Encarnamos, olvidamos, buscamos, sufrimos, despertamos y finalmente recordamos. Y en ese instante de recuerdo, el alma vuelve a los brazos de quien nunca la abandonó. En algunas cartas personales, él compartió que a veces sentía una nostalgia profunda, como si algo muy antiguo estuviese llamándolo de vuelta. Era una añoranza que no tenía nombre, pero que lo movía. Él decía que esa añoranza es el hilo que nos liga a nuestra familia espiritual. Es ella la que nos hace buscar respuestas, mirar al cielo, sumergirnos en libros y silencios. Para Einstein, esa añoranza es sagrada. Ella es la primera señal de que estamos aproximándonos al punto de retorno. Y cuando llega la hora de la partida, esa misma añoranza se transforma en reconocimiento. El velo cae, el recuerdo vuelve, y todo tiene sentido. No hay choque ni sorpresa. Apenas un profundo alivio por finalmente volver a ser quien somos,
entre los que nos aman con una verdad que trasciende todas las formas. La muerte, para él, es solo un despertar suave dentro del útero de la eternidad. En uno de sus momentos más inspirados, Einstein escribió: «La física me enseñó las leyes de la materia, el dolor, las leyes del alma». Esa frase muestra lo mucho que su jornada fue más allá de la ciencia. Él comprendía que, a pesar de que la mente busque pruebas, es el corazón el que reconoce el verdadero hogar. Por eso, insistía en que la lógica jamás sería suficiente para explicar el reencuentro de las almas. Era preciso sentir, y cuando sentimos, sabemos. Sabemos que hay algo mayor operando en los bastidores de la vida, reuniendo los fragmentos dispersos de nuestra esencia. Esa conciencia, según él, no se pierde con la muerte. Por el contrario, ella se intensifica. El alma, al liberarse de las limitaciones del cuerpo, siente con más claridad, y en ese sentir reencuentra a todos aquellos que vibran en la misma luz. No hay dudas, no hay miedo, apenas la certeza de que el hogar está hecho de almas y no de paredes. Einstein también creía que cada encarnación es una misión del alma para curar partes de sí y auxiliar a los otros en el camino. Y que al completar esa misión, somos recibidos con alegría por nuestro círculo espiritual. Él describía esa recepción como una celebración silenciosa, sin exageraciones, pero cargada de amor verdadero. Los reencuentros no son apenas emocionales, ellos son transformadores. Al rever a su familia espiritual, el alma integra lo que vivió, perdona lo que dolió y se prepara para nuevos ciclos. Nada es estático, todo se mueve, todo se reconecta. Y es ese movimiento el que mantiene la vida además de la vida. Einstein veía en esto la prueba máxima de la existencia del alma, la continuidad del amor. Un amor que no depende del tiempo, del cuerpo o de la distancia. Un amor que conoce cada parte de nosotros, porque nos vio nacer de la luz y volver a ella innumerables veces. Al final de su vida, Einstein sabía que su visión espiritual aún encontraría resistencia, pero él no se importaba. Creía que el tiempo revelaría todo, y que un día las verdades que hoy parecen místicas serían comprendidas como ciencia sutil. Él decía que el alma no necesita probar su existencia. Basta observarla en el silencio de un luto, en el calor de un abrazo inesperado, en la intuición que surge de la nada. El alma es lo que permanece cuando todo lo demás parte. Y cuando ella parte, es para reencontrar aquello que ningún lenguaje consigue describir, pero que todos ya sentimos. Una mirada, una vibración, una presencia que nos dice: has vuelto. Y en esa vuelta todo se cura, todo se reorganiza. Einstein nos dejó mucho más que teorías. Dejó un mapa sutil para el retorno a aquello que somos, fragmentos conscientes de una misma luz, siempre guiados de vuelta al amor. Si has llegado hasta aquí, es señal de que este mensaje tocó algo en tu alma. Quizás sea el recuerdo de una verdad olvidada. Quizás la llamada para volver a lo que es esencial. Comparte este video con quien amas. Puede ser exactamente lo que esa persona necesitaba oír. Y si sientes que esta jornada resonó en ti, suscríbete al canal. Así, continuamos juntos, desvelando los secretos que la ciencia y el espíritu susurran hace siglos. Al final, como Einstein creía, el amor es la única fuerza capaz de unir lo visible a lo invisible y conducir a cada alma de vuelta al hogar donde siempre perteneció.